Bueno, yo vengo desde hace unas semanas muy intrigado, y por no decir perplejo, por el comportamiento del gobierno y de los amigos del gobierno con el registrador. A ver, lo primero que hay que decir es que el registrador es muy afín y muy cercano al gobierno, o ha sido, por lo menos públicamente, hasta las elecciones parlamentarias. La elección del registrador en las altas cortes, pues yo no puedo decir que lo eligió el gobierno, pero sabemos de órganos de control que colaboraron muchísimo en esa elección, ergo, ahí está el gobierno. Segundo, pues veíamos al gobierno, al señor presidente, doctor Iván Duque, con el registrador viajando por todo el país, casi como amigos cercanos. Tercero, los vimos también en actos muy pomposos y públicos, muy confiados y muy seguros, cuando presentaron el Código Electoral, un proyecto muy ambicioso y que tenía cosas supremamente peligrosas, porque pensaban crear elecciones totalmente electrónicas, como en Venezuela, el voto electrónico, y pensaban además crear algo inédito, que no existe ni en los países bálticos, que era el voto virtual. Cualquier ciudadano podía bajar una aplicación y votar. Entonces yo le pregunté al gobierno cuántos colombianos o binacionales hay en Venezuela. O sea, el registrador de gobierno, no lo sabemos. Entonces, ¿usted cómo me va a garantizar que efectivamente si me bajan 4 millones de aplicaciones en Venezuela están votando colombianos? ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántos han fallecido? Pero eso fue idea del gobierno y del registrador. Entonces, ellos juntos presentaron ese proyecto. Y luego también veíamos al gobierno cogido de la mano con el registrador organizando esas costosísimas, y yo diría que más bien intrascendentes elecciones de los consejos de juventud. ¿En qué momento para el gobierno y sus amigos el registrador se volvió un enemigo o un castrochavista o yo no sé qué cosas? ¿En qué momento? Después de las elecciones parlamentarias. ¿Por qué? ¿Por qué después de las elecciones parlamentarias? Porque claramente se descubrió que allí hubo un intento por esquilmarle 5 curules al partido que ganó las elecciones, así de simple, y lo descubrieron. Entonces, ahí empezó una narrativa que a mí me sorprendió, me impactó, una falsa narrativa básicamente de convertir al registrador en un enemigo del gobierno y alinearlo básicamente con el candidato opositor, que es Gustavo Petro. Pero al mismo tiempo veíamos una narrativa pública para estigmatizar y básicamente criticar mucho al registrador, pero por debajo uno veía también acciones que causaban mucha perplejidad. Por ejemplo, existe una acción popular en el Tribunal Superior de Bogotá. Hace 3 semanas y media llegó al despacho del ponente, el magistrado Lazo, o se discutió en sala la posibilidad de suspender al registrador. Y como en política todo se sabe, sobre todo en el Congreso todo se sabe, pues también se supo que el gobierno se puso muy nervioso y movió cielo y tierra con sus ministros, sus órganos de control para tratar de evitar la suspensión del registrador. Entonces yo pregunté, ¿pero a qué juega el gobierno? ¿Cuál es el juego del gobierno? En público lo fustigan y en privado lo sostienen. Y allí pues es simplemente fácil de entender que lo que busca el gobierno era básicamente tener sometido al registrador con una pistola en la sien, que es la pistola en la sien de algunos órganos de control. Es tenerlo acá. Tu suerte está en mis manos. Y si uno mira lo que ha pasado, los intentos que ha habido aquí en el país, en elecciones anteriores, y lo que ha pasado en otros países del mundo, pues uno colige con inmensa facilidad cuál es el guión. El guión es llevar básicamente esta situación hasta las postrimerías de las elecciones e intentar suspender al registrador con una decisión muy rápida, de tal manera que dada la premura y la inmediatez de las elecciones, pues se nombre un ad hoc mientras las Cortes eligen ya a otro registrador en propiedad, porque usted lo suspende, usted no lo está destituyendo. Y eso le permite al gobierno hacer como hizo en Medellín, un acto de piratería política y poner un registrador. Pero ¿qué pasa cuando llega un registrador después de que suspenden al anterior por irregularidades en esas elecciones? ¿Cuál va a ser la decisión que va a tomar ese registrador ad hoc? ¿Qué va a decir? Esto es un caos, esto es inviable,
Al mismo tiempo, la retórica de unos actores políticos ha sido decir que los señores de Indra no son idóneos, que son castrochavistas, que son, no sé, del gobierno socialista español, lo cual no es cierto, porque ellos llevan haciendo elecciones desde hace más de 16 años en el país, y ellos fueron los que hicieron también las elecciones cuando en el plebiscito ganó el no. De tal manera que digan, no, estos tipos de Indra no son confiables, aquí todo fracasó, esto es un nido de corrupción, yo necesito ofrecerles a los colombianos unas elecciones transparentes y necesito más tiempo. Y necesito más tiempo, entonces usted, dada la fuerza de los hechos, estaría habilitado para aplazar las elecciones. Eso ya se ha intentado en muchas partes y aquí se ha intentado. Ese es un plan. Eso lo anticipamos desde la semana pasada y yo creo que los hechos han venido corroborando ese impulso. En la comisión ética, perdón, en la comisión legal de seguimiento electoral, congresistas del gobierno de frente ya pidieron el aplazamiento de las elecciones, llegaron con una proposición, pero no encontraron ambiente, proposición para buscar el aplazamiento de esas elecciones. Pues cuando usted como gobierno va a perder las elecciones, pues usted necesita más tiempo para ganarlas, es decir, más tiempo para desplegar el poder del Estado e intentar ganarlas. Pero cuando usted está ante la inminencia de perder, usted lo que dice, necesito tiempo. Cuando usted está a punto de perecer, ¿usted qué pide? Tiempo, denme más tiempo. Cuando usted está a punto de quebrarse, denme más tiempo, a ver si logro salir de esta, a ver qué me invento, qué logro hacer. Eso es, básicamente. Y pues este gobierno, pues yo todavía confío en el talante democrático del presidente Iván Duque. Yo espero que ellos no caigan en ese aforismo simplista de que la historia los absolverá. Pero pues aquí hemos visto cosas que son muy graves. Aquí hubo un intento de extensión del periodo presidencial y de los órganos de control. Y eso es un intento, pues obviamente entenderán ustedes, orquestado desde la rama ejecutiva. Eso no se lo inventó un congresista. Aquí se suspendió de manera ilícita la ley de garantías para poder intentar financiar estas campañas. Es decir, es que venimos de cosas supremamente graves. Mire el esfuerzo que está haciendo el gobierno, denodado pero abierto, para tratar de imponer, de elegir a un contralor de su gobierno que no cumple los requisitos, totalmente inhabilitado, no les importa. Es decir, es una forma, diría yo, un talante muy poco liberal, muy poco democrático, de no respetar el Estado de Derecho, sus procedimientos, sino respetar en últimas el fundamento de la legitimidad democrática, que es la voluntad popular, que es la voz de Dios en cualquier democracia. Y yo le digo mucho a muchos amigos que le tienen miedo a Petro. ¿Ustedes quieren un Petro presidente con instituciones debilitadas, manoseadas, vilipendiadas por un gobierno? ¿O quieren un Petro con instituciones sólidas? Pero pues, si se encuentra el próximo gobierno con estas instituciones totalmente manoseadas, debilitadas, desacreditadas, pues el problema es que el poder va haciendo efectos en los hombres que están en el poder, y instituciones débiles pues los lleva a mantener ese precedente y a manosearlas como lo manoseó su predecesor. Jamás. ¿Opinión? Jamás. Yo nunca había visto unas elecciones así. Jamás. Pero jamás. De verdad. Lo de la suspensión de la ley de garantías me aterró. Me aterró. Cómo se llevaron por delante completamente la prohibición constitucional. Usted no puede modificar leyes estatutarias con leyes de inferior garantía, además de frente, es que necesitamos ganar las elecciones. Yo nunca había visto eso, nunca había visto un intento tan burdo de prolongar un periodo presidencial. Eso jamás se había visto en este país. Jamás, bueno, de pronto en los años 50, con los gobiernos conservadores más radicales, pero digamos en el siglo XX, post-violencia, eso aquí en Colombia no se había visto. Nosotros pensábamos que ya habíamos llegado a un grado de civilización política mayor. Pero esto lo que demuestra es que los fantasmas de una sociedad vuelven y terminan siendo un espectro que produce mucho miedo y que amenaza permanentemente el orden democrático. El orden democrático es algo que se debe cultivar todos los días, porque es muy frágil, es muy frágil. El poder tiene una capacidad de alienar y de llevar al delirio a quienes lo ostentan, que pues hace que las instituciones sean muy frágiles. Es una muestra indiscutiblemente de inmadurez institucional, porque usted podía haber dado un apoyo a las Fuerzas Armadas institucionalmente y no a unas declaraciones deliberantes
pero es que yo creo que les falta francamente mucha capacidad para entender al país y entender realmente lo que significa esa función presidencial. Y yo estoy muy decepcionado porque pues, yo conozco a un Iván Duque distinto, sé quién es su padre. Ellos tienen origen liberal, pero lo que hemos visto en este último año pues solo puede ser producto del desespero. Todos podemos caer en situaciones de desespero y todos cuando estamos en desespero actuamos erráticamente. Claro, porque lo que había detrás de Chávez, digamos, en esencia, el tema del chavismo era un desprecio por las instituciones y por el orden liberal. Es esencialmente eso. Ahora bien, la historia se repite, pero nunca se repite igual. A ver, el mundo ha vivido en los últimos 150 años 4 superciclos de materias primas. Ha habido ciclos, pero superciclos, es decir, casi 15 años de unos precios exorbitantes de materias primas, ha habido 4. El de la transición entre la primera y la segunda revolución industrial, el que siguió la reconstrucción después de la Primera Guerra Mundial, del 18 hasta el 29, y el segundo es el de la reconstrucción del mundo después de el tercero de la Segunda Guerra Mundial, y el cuarto es el de la construcción de China, que se vivió entre 2002 hasta 2015-2016. Esos son los 16 años gruesos del chavismo. Cuando usted llega al poder y de la nada pasa de $30 el barril a $150 el barril, pues cualquiera se enloquece. Eso es como cualquier ser humano. Generalmente cuando la persona vive ahí apretada con su sueldo y no le alcanza, ese señor va y se acuesta temprano y llega a su casa y no se pone a hacer fiestas ni se pone a buscarse amantes. Ese señor llega juicioso porque pucha, no le da la plata para el colegio. Pero cuando usted se gana la lotería, la posibilidad de enloquecerse es inmensa. Entonces el tipo ya se cree un Adonis, el tipo cree que es poderosísimo y ahí todo empieza a dañarse porque esas son las fragilidades del ser humano. Pues eso mismo le pasó en gran parte a Chávez, que además como era un exmilitar, él sentía que él podía controlar y dominar a las fuerzas militares, que estamos hablando de un excoronel. En este caso, yo lo que observo es que pues, Gustavo Petro pues, es un hombre de izquierda, pero pues, ellos no son tampoco caídos del zarzo. Es decir, ellos van a encontrarse con una situación fiscal extremadamente grave y crítica. A ver, este país tiene prácticamente un déficit del 7%. Tiene un endeudamiento del 65%. En un mundo en donde se ve, incluso antes de la inflación, se ve ya un proceso de subir las tasas de interés que estaban en 0. Es decir, eso nos encarece el financiamiento y hace más atractivo pues, las inversiones en Estados Unidos, además con un dólar robustecido. Y yo no creo que ellos sean bobos, ellos entienden que este es un país que vive al debe. ¿Qué significa vivir al debe? Pues vivir al debe es como en un hogar. Cuando yo exporto 11.000 millones de dólares menos de lo que importo, pues yo necesito llenar ese hueco. ¿Y cómo llenamos ese hueco en Colombia? Con una especie como de esclavitud financiera que lo ha producido este modelo, que consiste en que yo tengo que ser un buen muchacho, bajar la cabeza, comportarme correctamente, cumplir con una regla fiscal, para que ellos me sigan financiando ese hueco con inversiones en portafolio, inversiones en títulos de deuda. Es decir, es como una casa que vive al debe. El señor tiene gastos de 10 pesos, pero se gana 7. ¿Cómo llena ese hueco? Pues va donde el banco, mire, yo pago cumplidamente, pero déjeme un poquito sobre giro, déjeme usar la tarjeta de crédito, si no, no cierro el mes. Esa es la situación económica de Colombia. Un gobierno con una situación económica así, pues sabe que tiene que, primero, mandar un mensaje de tranquilidad para que lo sigan financiando los mercados, ergo no puede, perdóname la expresión, pendejear con un ministro de Hacienda. Lo hizo Boric con extrema claridad. Boric nombró a un tipo que era el Banco Central chileno, porque él sabe que él tiene exactamente el mismo problema en menor grado que Colombia. Entonces, pues un gobierno de izquierda sin plata, pues es un gobierno muy triste. Y ellos, pues caídos del zarzo, no creo que lo sean y saben, a menos que sean unos kamikazes que piensen que el mundo se acaba en 4 años y que estos ya son los últimos 4 años de su vida política, que se van a gastar todo y van a quebrar al país. Pues mire, eso, no sé, imagínense un señor que trabaja, es portero en un prostíbulo. Pues yo no creo que a su señora le guste que el señor trabaje de portero en un prostíbulo, pero de eso deriva su sustento. Entonces no me gusta que usted trabaje allá, sí, pero ¿de qué más comemos, mija?
le va a tocar seguir trabajando ahí como portero de prostíbulo, así a su señor y a sus hijos no les guste. Pues lo mismo le va a pasar acá. Ah, no, pues entonces, ¿qué? Se va a esquilmar el 17% de los ingresos fiscales de este país. Eso es un anuncio electoral. Y eso lo van a matizar y lo van a graduar. Estamos en una transición, entonces vamos a montar un programa paulatino de descarbonización, de salida progresiva del petróleo, pero pues paulatino. Y pues, a ver, eso también es fácil hacerlo empatar con la realidad mundial. El petróleo no se va a acabar mañana. Estamos en un ciclo, en un superciclo, un ciclo de muy buenos precios por el tema de Rusia, porque pues durante la pandemia pues las empresas petroleras no invirtieron. Es decir, lo que pasa después de cualquier pandemia. Eso pasaba después de la peste bubónica en Europa. Pues no producían los campos y después se subían los precios y eso está escrito. Ellos simplemente saben, también entenderán, porque no son bobos, que pues viene un proceso paulatino, digamos, de desaparición progresiva del petróleo, o por lo menos de reducción del peso del petróleo en la matriz energética del mundo. En 2030, los vehículos eléctricos ya habrán logrado su punto de equilibrio. En 2030 ya los vehículos eléctricos serán la regla general. Entonces, pues el petróleo lo seguirán comprando ¿quiénes? Los que todavía los necesitan más en su matriz energética, la India y la China. Y eso significa también dos cosas, es decir, volvemos a la época pre-Mossadegh, que fue el primer ministro iraní que mataron cuando nacionalizó el petróleo. Dicen que unos organismos, bueno. Y la época pre-Mossadegh era básicamente cuando los consumidores de petróleo tenían el sartén por el mango del negocio. Después de Mossadegh y después de las crisis árabes del 70, el sartén lo tenían los productores. Pero a partir de 2030, 2032, sí, el petróleo va a seguir siendo necesario para hacer los plásticos, los fertilizantes, todo eso. Pero los grandes compradores serán dos, China e India. Ergo, pues ellos también harán o impondrán esa lógica en los precios del petróleo, como pasaba en el mundo antes de los años 50. Son como, pues digamos, lógicas que van para allá. Entonces ellos montarán, me imagino, un plan paulatino de salida del petróleo. Es que esa es una de las reformas más estructurales del país. Y yo trabajo yo tengo un centro de pensamiento, una fundación liberal, reformista, liberal, socialdemócrata, se llama Juntos Colombia. Y la persona, pues el presidente de la fundación, el doctor Kevin Hartman, es tal vez la persona que mejor conoce, digamos, los temas pensionales en el país, y yo lo escucho mucho. Pero el tema pensional es de simple lógica y es muy sencillo, digamos, de explicar. ¿En qué país del mundo, dígame qué país del mundo, tiene un sistema? Los sistemas pensionales tienen pilares. El primer pilar es, en teoría, la pensión que todos vamos a tener. El segundo pilar son sistemas básicamente en donde usted puede mejorar su pensión de acuerdo con la empresa en la que trabaja. Y el tercer pilar es su ahorro individual para mejorar esa pensión que todos vamos a obtener. Esos son los tres pilares. Entonces yo pregunto, primero, ¿en qué país del mundo existe hoy un sistema en donde el primer pilar sea exclusivamente el ahorro individual? Y usted va y mira y se encuentra que muy pocos. El sistema de ahorro individual hay, pero en el segundos y tercer pilares. Pero primer nivel, Chile. ¿Y qué viene pasando en Chile? No bajo el gobierno de Boric, bajo el gobierno de Piñera. Se dan cuenta que este sistema les fracasó, digamos, ese sistema colapsó en los 80s. Y se dieron cuenta que en gran parte la tensión social que ha vivido en Chile es la ansiedad infinita, o llamémoslo así, el desengaño que está viviendo la gente cuando se da cuenta que no va a obtener pensión. ¿Sabe lo que es entender eso a los 60 años? ¿Quién me va a sostener los próximos 30 años cuando mi vida estuvo construida sobre la base de que yo me voy a poder pensionar? Y ellos se dieron cuenta de que ahí tienen una bomba social gigantesca y les estalló. Y es un sistema anterior al nuestro, porque Chile fue un experimento. Y Chile fue un experimento que surgió en los años 70, pero los años 70 eran una época muy distinta a la actual. Los años 70, recuerden ustedes, es la culminación de los 30, 35 años de crecimiento exponencial de las economías occidentales. Y en los años 70 se empezó a sentir el frenazo de esos 35 años, el frenón o el frenazo de esos 35 años de crecimiento, que por ejemplo llamaban los franceses los 30 gloriosos, y lo recuerdan con inmensa nostalgia. Y fue un periodo de inflación por los choques petroleros.
Inglaterra le tocó acudir al Fondo Monetario Internacional para resolver su problema de deuda. Y la solución que empleó Volcker en Estados Unidos, que era el presidente de la banca de la Reserva, la banca central inglesa y la banca europea, es: la inflación nos va a carcomer. La inflación es lo más explosivo que existe en una sociedad porque destroza la confianza de la gente en su moneda y produce una inmensa ansiedad, y es el primer elemento de los estallidos sociales. Dijeron: subimos tasas. Y subieron tasas en todo el mundo. Entonces, ellos proyectaron 30, 40 años de un orden económico muy neoconservador, muy neoclásico, que fue el agotamiento del modelo socialdemócrata económico. Aquí vienen décadas de tasas altas. Entonces, cuando usted tiene tasas altas y controla inflación, es lógico o es viable concebir sistemas pensionales sobre la base del ahorro individual. Es lógico, la inflación está controlada, es decir, no se le come su ahorro y las tasas son altas. ¿Pero qué pasó a partir de 2008? Venimos desde 2008 viviendo un proceso de tasas de interés muy bajitas, ergo su ahorro no rinde. Y súmele ahora un proceso inflacionario. Se le está comiendo el ahorro a quienes pretenden pensionarse con ahorro individual, porque es que el enemigo número uno de un banquero, el enemigo número uno de un ahorrador es la inflación. Entonces, ¿quién se va a pensionar? ¿Quién diablos se va a pensionar con un sistema de ahorro individual supeditado a una tasa de interés muy bajita? Porque, es decir, ya la hemos subido, pero no estamos en niveles de los 70s, y con inflación. Es un sistema que no es viable. Y eso es una bomba social. Es un extraordinario negocio para quien tiene esos fondos. Porque esos fondos tienen 350 billones de pesos. Es el gran ahorro de este país. Y fuera de eso, pues a usted le descuentan de su salario el 16%. Una parte se la paga su empleador y otra parte la paga usted. Y de ese 16% usted paga 3%, pues con el seguro y todo, básicamente, por ahorrar. Usted le paga al dueño del fondo el 30% de ese 16% que le descuentan de sus ingresos por ahorrarle. Por ahorrar en su fondo. Y ellos se ganan ese 3% de entrada sin hacer nada, y obviamente, pues porque nadie está obligado a lo imposible, ellos no pueden garantizar rendimientos suficientes porque les tocaría pues invertir en Bitcoin para poder tener y que no se les caiga como se acaba de caer. Pues porque el mercado, usted no puede, usted no vence a un mercado, usted no derrota al mercado. Pues el que diga que derrota al mercado, pues Bernie, ¿cómo se llamaba? Madoff decía que derrotaba al mercado, pero mire cómo lo derrotó. Me imagino que DMG también decía que derrotaba al mercado. ¿Quién va a derrotar al mercado? Y si los mercados no están rindiendo suficiente, hay inflación y bajas tasas de interés, pues el sistema no es viable. Ese sistema hay que reformarlo. ¿Hacia qué sistema? Bueno, ese es el gran debate. Ahorita con la Fundación Juntos, con el doctor Hartman, vamos a hacer un foro muy interesante sobre todas las grandes, abrir un gran debate nacional. Pero pues usted entenderá que cuando usted es dueño de los fondos y también es dueño de medios de comunicación, pues usted logra crear unas narrativas maravillosas. Permítame hacer la cuña, nosotros con la Fundación Juntos venimos planteando ese debate hace mucho tiempo. Lo que pasa es pues que no pudimos ser candidatos porque los Galán de manera muy mezquina nos quitaron eso. Pero eso es una necesidad imperiosa. Bueno, esto no es una conversación sobre el tema pensional, pero pues miren, los ingleses tienen un sistema interesante. Los ingleses tienen un sistema que no está atado al trabajo. Los alemanes y los franceses tienen un sistema atado al trabajo. Pero pues usted puede conseguir un sistema atado al trabajo cuando hay trabajo formal. Y pues como ellos lo concibieron después del 45, cuando había empleo casi para todo el mundo, full employment, como llaman los gringos, pues es válido. Ese es el sistema bismarckiano. Los ingleses, no, los ingleses dijeron, no, aquí no vamos a atar esto al trabajo, le vamos simplemente a garantizar, que es el sistema Beveridge, un ingreso base a todos. Entonces el aristócrata, el industrial, el obrero, el desempleado, se van a ganar todos una pensión que garantiza el Estado bajita. Si usted quiere más, vaya, mi hijo, ahorre, pero les vamos a garantizar eso. Ese sistema, el sistema Beveridge, termina siendo el sistema, pienso yo, más viable para este país. Además, si usted va y mira, dentro de ese sistema de ahorro individual, al interior hay un sistema de reparto, como el de Colpensiones, que es el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que usted, como ahorrador, subsidia. Y si usted observa, no tengo el guarismo acá, pero el grueso de las pensiones por salario mínimo, porque todas son por salarios muy bajitos, que han salido, todas es porque el Fondo de Garantía de Pensión Mínima les pega el empujón. El tema es crítico. Yo
Yo no digo que lo de Colpensiones sea bueno, pues es muy costoso, pero pues es que los regímenes especiales de Colpensiones son esencialmente dos. No es que ustedes, sí, hay unas cuantas pensiones viejas que son muy altas para lo que pagan, ok, pero eso es pequeñito. El grueso son maestros y militares. Dígame quién le va a quitar eso a los maestros y los militares en este país. Es como un guión constante y permanente y me parece a mí que muy reflexivo. Es decir, los últimos gobiernos le han dado a entender al país que el problema del desempleo en Colombia es por un problema de normas laborales. Eso no es cierto. Eso no es un pedazo, una parte puede ser explicable. El problema del desempleo y la informalidad en Colombia tiene una raíz real y es que esta es una economía que no genera empleo formal. Punto. Si esta economía generara empleo formal, el problema de las normas laborales sería el segundo o el tercer problema, es que no se genera empleo formal. ¿Y por qué no se genera empleo formal? Pues porque no hay manufactura. Es decir, mire qué países han logrado absorber a su población en la informalidad en los últimos 100 años. Japón, Corea del Sur y Taiwán. ¿Cómo? Pues manufacturando. Porque la manufactura es lo único que genera empleos masivamente y formales. Porque usted tiene que tener al señor ahí manufacturando, usted no lo puede tener como tienen al trabajador del siglo XIX que trabaja en las plataformas de Uber y Rappi. Usted lo tiene que tener ahí, tienen condiciones, porque si no le rinde y no es productivo, entonces lo formalizan. Es la manufactura. ¿Quiénes han logrado después de esos tres países en los últimos 30 años absorber su informalidad? China y Vietnam. ¿Y cuál ha sido la fórmula de China y Vietnam? Ellos no viven de Rappis, ni de Uber, ni ellos no viven del empleo que genera el comercio. Ellos viven de industria y se han sabido industrializar. Eso es lo único que genera empleo formal. Y eso es un problema ya de incapacidad del Estado colombiano, de ineptitud profunda del Estado colombiano para lograr crear esa simbiosis con el sector privado y crear procesos de industrialización, porque pues, a menos que usted sea un dogmático obtuso libertario de la economía de mercado, que no quiere entender la historia ni cómo actúan los estados con sus empresas, en su sector privado, pues vaya, mire cómo se industrializaron los Estados Unidos, cómo se industrializó Europa, cómo se industrializó el Nordeste Asiático. Fue un vínculo, una asociación constante y permanente entre empresa, industria y Estado. El Estado fija el propósito, limpia el terreno y el sector privado invierte y asume los riesgos, pero el objetivo lo fija el Estado. Y si necesitan un empujón de financiación, lo provee el Estado. Eso está escrito. Solo tipos neoclásicos muy locos, muy obtusos, que les enseñaron un dogma y no quieren aprender ni entender la historia, se atreven hoy a decir lo contrario. En los años 50, en los años 60, es decir, las políticas cepalinas nuestras fueron exactamente en el papel las mismas políticas del Nordeste Asiático. ¿Qué falló? ¿Por qué allá funcionó y aquí fracasó? ¿Por qué aquí terminamos básicamente creando unas industrias muy terruñeras, muy cerradas en el mercado local protegido o con realmente una capacidad de exportación muy limitada al Pacto Andino, que es lo que hacemos nosotros, que exportamos nuestra producción de excedente industrial a Venezuela, a Perú, a Bolivia? ¿Por qué? Pues porque el Estado no tiene las mismas capacidades de los estados del Nordeste Asiático. Ellos tienen una tradición estatal muy anterior a sus democracias y es un Estado construido sobre el mérito de los funcionarios públicos. Es decir, allá el funcionario público que llega al IFI, el Instituto de Fomento Industrial, pues no es un politiquero. No, porque eso tiene tradición mandarina. Es decir, el Estado chino existe 1500 años antes de Cristo y desde Confucio se forma por mérito a los militares, a los funcionarios públicos. Y pues eso es lo mismo en Corea y en Japón, por eso se industrializaron tan rápido. Aquí lo que falló es el Estado, un Estado totalmente politizado, y donde hay un Estado politizado hay un Estado corrupto, pues porque la lógica es beneficiar al sector político y no al sector general. Entonces, fueron las mismas políticas, pero con unos estados ineptos e incapaces. Hombre, es muy lamentable y es una experiencia muy, muy triste porque es una oportunidad perdida impresionante. Miren, ¿qué camino realmente era el más óptimo para el país en estas circunstancias? Un camino liberal, profundamente reformista y socialdemócrata. Un camino liberal tiene como primer apellido liberal, es decir, un dogma muy claro: separación de poderes, Estado de Derecho, alternancia en el poder y
el individuo como método, el individuo, el respeto a sus libertades, sus garantías, y por consiguiente se entiende que el individuo, que es nuestro método para los liberales, pues solo puede gozar de sus libertades en una economía de mercado. Pero con un Estado consciente de que tiene que intervenir en muchos aspectos para garantizar que ese individuo pueda gozar plenamente de sus libertades. Ese era el camino que necesitaba Colombia en este momento. Y yo pues lo visualicé de una manera, dijimos, bueno, en el Congreso organizamos un grupo parlamentario liberal, socialdemócrata, para reconstruir esa bandera, y era una masa de 10 senadores, muchos de los cuales hoy están en el proyecto de Gustavo Petro. Y necesitábamos el vehículo jurídico, el vehículo político, que era el nuevo liberalismo. Yo que le propuse a los hermanos Galán, hagamos una gran consulta de origen liberal, que a todos los que creen en las ideas liberales, sean liberales de centro izquierda, sean liberales de derecha, puedan participar en esa consulta. Reconstruyamos la bandera. Pues porque el nuevo liberalismo pues no era un partido de una bandera moralina, es decir, eran gente impoluta, gente transparente, gente que creía en el país, tanto así que se hizo matar por sus ideas. Pero pues no eran tipos que estaban hablando solamente, no, ellos hablaban de un proyecto de transformación política, de un proyecto liberal, reformista. Esa era su gran bandera, recuperar la esencia de nuestro liberalismo. Y era con esa bandera construir la gran consulta liberal y poder enfrentar desde esa fragata, de esa gran consulta del nuevo liberalismo, las otras dos fragatas, la fragata del gobierno con su candidato, hoy el doctor Federico Gutiérrez, y el Partido Conservador, conservadores, allá a la derecha, y uribismo, que son lo mismo, y a la izquierda con su fragata, y nosotros los liberales aquí montados. Entonces, eso nos permite reconectarnos con las bases liberales, construir con los diferentes partidos de origen liberal, cada uno, cada MUMICO en sus acá, ellos allá en sus partidos, nosotros acá con Liberal Cambio, que son partidos de origen liberal, y montar ese gran proyecto liberal reformista. Pero pues, ¿qué pasó? Pues ahí pasó lo que me dijo un amigo mío. Cuando vio lo que salió inicialmente en el nuevo liberalismo, me dijo, mire Rodrigo, yo creo que hay una perspectiva histórica que usted no ha visto, porque usted era muy niño. Y yo, ¿qué? Lo que tú estás viendo ahí de señores en el nuevo liberalismo, lo que tú estás viendo de eso del nuevo liberalismo no es lo que tú viste cuando eras chiquito. Mi papá lo matan en 1984. Ese no es el nuevo liberalismo de 1979 a 1985. Es el nuevo liberalismo de 1990, después de muerto Luis Carlos Galán. ¿Qué quedó ahí? La familia y 2 o 3 adláteres de la familia que se apoderaron de una personería jurídica y con inmensa miopía política, pero es que sobre todo miopía. Ellos no entendieron el momento, pensaron que podían interpretar el presente con hechos del pasado, con la simple foto de Luis Carlos Galán, que con eso bastaba para tener 1,5 millones de votos, y crearon una estructura diseñada por y para la candidatura de Juan Manuel Galán, la candidatura a la alcaldía del otro hermano, e hicieron del nuevo liberalismo lo que nunca fue, que fue un partido de familia. Cuando mi padre vivía, ese era un partido vibrante. Papá y Galán tenían una relación estrecha y se complementaban perfectamente. E hicieron un gran equipo, pero no era un partido de familia. En el partido no tomaba decisiones y la señora de Luis Carlos Galán, no mandaba la señora de Luis Carlos, no mandaba su yerno, no mandaba el secretario general. Y mandaban los que tenían la visión política y construyeron ese camino que conquistó el corazón de los colombianos. Claro, y esa misma miopía política los llevó a terminar ratificando o coparticipando en los horrores del centro. Yo tenía diferencias políticas con Sergio Fajardo, hoy tengo una mejor relación con él, pero yo decía, pero es que, una consulta no es un club de amigos, quiere estar Fajardo, que entre, inviten al señor Fico, ese es el candidato Duque. Pero no lo veten, inviten. Él no se va a atrever a llegar. Pero pregúntenle si tiene convicciones liberales y se atrevería a entrar a esta consulta. Él no puede porque tiene un cordón umbilical con Duque y le va a tocar hacer consulta con los conservadores en el marco del uribismo, porque ellos son conservadores realmente. Y pues sí, ¿no? Y ellos, los hermanos Galán, un poco en su mezquindad de querer un partido familiar, terminaron ratificando y construyendo también los errores del centro. Mire, el tema del centro es también un tema de miopía política y desconocimiento de las leyes fundamentales de esto, que son muy simples.
La democracia tiene 4 carriles, básicamente. Tiene un carril de izquierda, cuya inspiración es el marxismo. Eso se ha atenuado mucho, obviamente, y hay corrientes de todo tipo. Corrientes de centro-izquierda, que aquí, digamos, son los verdes, y en muchas partes se ha materializado a través de proyectos verdes. Las corrientes de origen liberal, que en Colombia son muy fuertes por nuestra historia. Y las corrientes conservadoras. En las conservadoras pues está el gobierno y el uribismo. Las liberales hoy tienen 3 partidos muy decaídos, que es el liberal u cambio. Y de teoría debería estar el nuevo liberalismo como el que iba a renacer eso. La centroizquierda, los verdes, y la izquierda, pues el polo y todos ellos. Y el tema es muy simple. Es decir, usted lo que tenía que hacer en este caso era crear su identidad política. Crear su identidad política. Y tiene que escoger en una de las 4 grandes corrientes, y ahí hay matices, pero una de las 4. Si usted no se identifica a usted mismo, su mensaje, pues la gente no se lo entiende. ¿Por qué representan? ¿Qué fue lo que le pasó al centro? El centro es como la negación de la identificación política, de identificarse con una idea, con un catálogo de ideas políticas, ergo de principios y de valores, porque usted no puede interpretar la política si usted no tiene principios y valores claros que le permitan como prisma identificar esa realidad. Y ellos dijeron, no, aquí vamos a montar una cosa centro, que no significa nada, aséptica, y vamos a montar candidatos de izquierda como Robledo, candidatos ahí, pues Fajardo, que no tiene una identidad política muy clara, liberales como los Galán y Alejandro. Pero el centro no se identificó. Entonces, si usted no se identifica a usted mismo, los demás lo identifican. Entonces, si a usted le ven un candidato de izquierda y una cosa ahí toda mezclada, dicen, son la centro-izquierda, porque además hay un factor dominante verde. Y ahí llegó la destrucción del centro. Ellos, cuando el péndulo hoy está hacia la izquierda, se vistieron de centro-izquierda, cuando ya la izquierda estaba en segunda vuelta. Perdón la expresión, voy a ser un poco duro, pero la estupidez política en pasta. No entender bien, habían muchos que no entendían, que la izquierda con Petro estaba en segunda vuelta, porque los señores no salen del norte de Bogotá o de los restaurantes, no salen, no palpan. Petro estaba en segunda vuelta y Petro desde hace 3 años es prácticamente el presidente de la República, por lo que se puede sentir en la calle. Y ellos pensaron que se podían vestir de centro izquierda. Y dije, pero ¿cómo? Pero a ver, es que esto es como la ley de la física. Si el péndulo está hacia la izquierda, si la sensibilidad de la gente está hacia la izquierda, y ya hay un candidato de izquierda que sacó 8 millones de votos hace 4 años, está en segunda vuelta, ¿a ustedes cómo se les ocurre vestirse de centro izquierda? Los va a absorber. Es como en física, la masa grande absorbe la masa pequeña. O era pretender vestirse de centro derecha en 2002, cuando Uribe iba en ese ascenso brutal y ya estaba prácticamente elegido presidente. Se tragó la base liberal y a la liberalismo derecha. Claro, ahí causaron un daño inmenso porque fíjese que esa lista de la consulta de Esperanza le fue bien, ellos sacaron como 15 senadores, que les faltó los 400.000 voticos del nuevo liberalismo. Si ellos hubieran sumado esos 400.000 voticos, serían la segunda lista, peleando el primer lugar con el petrismo, y eso les hubiera dado un oxígeno, por lo menos les hubiera dado, digamos, un halo de victoria en las consultas, porque es que la consulta de la coalición Centro fracasó porque sí, ganó Fajardo, pero al mismo tiempo salió derrotado. Cuando usted sale ganando con 700.000 votos y su lista queda por allá de tercera a cuarta, pues usted no puede cantar ninguna victoria. Ergo ya perdió las elecciones. Yo creo que Fajardo es un hombre decente, bien intencionado, pero tiene ese defecto político. Es decir, usted no puede pensar que la política es como los pescadores en Honda. Usted vive en su vienda en Honda, que ellos se paran, sacan una atarraya y allá llega todo. Entonces piensan, no, lo que no vaya para allá, para la derecha y para la izquierda, llega acá por antonomasia. Eso no es así, la política es una lucha. Y una de las primeras reglas de esto es, usted tiene que creer en algo. Tiene que creer en algo, un conjunto de principios y valores. Y después una ideología política que se desprende de esos principios y valores. Y es sobre la base de creer en una idea como usted puede crear básicamente un movimiento. La gente, yo no puedo pedir a la gente cree en mí como si yo fuera un mesías. No, yo soy instrumento de esa idea. Entonces usted logra unir a un país, unir a un partido, pero tiene que tener un cuerpo de ideas. Es un poco como la religión. Hay muchos cristianos en el mundo porque están unidos por un libro, por un mensaje de Jesucristo y por una teorización que de alguna manera hizo San Pablo en sus epístolas. Pero la gente la une el libro. ¿Sí? Algo lo tiene que unir. No puedo ser yo porque pues... Entonces,
Eso es lo primero. Este es mi cuerpo de doctrina, estas son mis ideas, estos son mis valores. ¿Quiénes creen en esto? Armemos partido político. ¿Por qué nadie o por qué no pegó y no va a pegar el candidato de Iván Duque? Pues porque hay un hastío. Hay un hastío. Y el hastío puede con todo. Usted está hastiado. Y la gente dice, mire, he perdido tanto en estos 2 años, he sufrido tanto en estos 2 años que cualquier cosa que llegue no puede ser peor. Duque cometió un error garrafal. El PAEF, el subsidio de la nómina. El subsidio de la nómina es lo que permitió que reeligieran a Macron, por ejemplo, bueno, en parte. Macron, que es un tipo muy inteligente, entendió que cuando usted desde el Estado obliga a cerrar la economía por una pandemia, pues la gente no tiene ingresos y necesita sostener el empleo. Entonces sacó plata de donde no tenía, lo mismo hicieron los gringos y todo el mundo, los chilenos, los peruanos, Bolsonaro, y le dijeron a las empresas, manténgame los empleos, pues pucha, no me vaya a sacar a la gente. Eso lo hizo Duque, pero a lo Carrasquilla, para una pequeña élite de empresas, para 132.000 empresas, de un total de 1.652.000 empresas. Llegó a 3,5 millones de colombianos, pero dejó por fuera 7, que es la microempresa, que es de donde vive la gente. Es decir, ¿de qué vive el colombiano, la clase media colombiana? La clase media lamentablemente no tiene un empleo formal en una fábrica o en una empresa como la tienen los alemanes. No, la clase media colombiana vive de una tienda, de una venta de ropa, de una pequeña ferretería, de un mini mercado, de un almorzadero, donde usted tiene un empleado formal, que es el dueño, y tiene a 2 personas, generalmente mujeres, que le trabajan medio tiempo y le ayudan, y usted le paga por debajo. Esa es la realidad, pues de los que salimos a caminar las calles. Yo no sé, el gobierno Duque, como no salen mucho a caminar las calles, porque no han tenido que ir a buscar los votos, de pronto eso no lo entiende. Esa microempresa de 1 a 3 empleados formales quedó deliberadamente por fuera del PAEF. De ahí que Colombia, según The Economist, fue el segundo país del mundo en donde más se disparó el desempleo en los primeros meses de pandemia, junto con Filipinas. Esa clase media, ya te termino con esa clase media, es decir, el dueño de algo, era la base popular del uribismo, la base popular de Álvaro Uribe. Tenían algo para defender y comulgaban con las ideas, no me cobres muchos impuestos y deme seguridad. Sobre todo durante la época del superciclo de materias primas. Y esa clase media la traicionó el gobierno. La traicionó Carrasquilla con su lógica ultraconservadora de que sálvese quien pueda y su darwinismo social de alguna manera, que sobrevivió al fuerte. Eso no vale la pena sostenerlo. Eso ya. Mire, lo hago, no sé si sea infidente con el expresidente Uribe y espero que no se vaya a enojar por comentar esto. Cuando yo presenté la proposición y le hice el debate al gobierno, ustedes van a dejar por fuera 1.500.000 empresas. Obviamente los congresistas muy sensibles terminaron apoyando mi proposición y le tocó llegar a Carrasquilla, el dueño de la mermelada, a voltearme y me ganaron por 4 votos. Cuando me derrotaron esa proposición, perdónalos, señor, porque no saben lo que están haciendo, lo que van a causar. Yo recibí una llamada de Uribe, me dijo, ¿qué pasó ahí? Ella no estaba en el Congreso. Y pues, mírelo, presidente, su partido y este gobierno votaron en contra. Usted sabe muy bien lo que esto significa y va a significar políticamente. Me dijo, yo ya no sé qué hacer. ¿Y se puede hacer algo? Ya nada, le dije. Espero no ser infidente con él. Ese es un hombre que entiende muy bien y que es muy inteligente en la política. Este gobierno y su gente no lo entienden. Y eso es lo que hace que esa clase media hoy esté con Petro. Y por eso va a ganar Petro. Eso se llama un rebote. En todas partes hay rebotes. Si tu PIB decae 7 puntos en 2020 y luego creces, digamos, 8 puntos, ¿tú cuánto creciste en los 2 años? Tú no creciste 8, tú creciste, divide ese 1 por 2, tú creciste medio punto cada año. No, lo que hubo ahí fue ideología de Carrasquilla y miopía. Ellos pensaron que no, esto va a ser un proceso corto, y ahí entró la ideología del gobierno y de Carrasquilla. Es que Carrasquilla es un tipo extremadamente neoconservador, es decir, es conservatismo puro. Y el conservatismo puro, que usted lo ve en muchos discursos económicos, tiene una base, llamémoslo así, filosófica, que se llama darwinismo. ¿No? Eso es el mundo del más fuerte. Aquí que sobrevive el más fuerte. ¿Yo para qué voy a gastar plata pública de manera ineficiente?
en empresitas de tan baja productividad. La plata pública dediquémosla para hacer autopistas y cosas. Pero pues esa gente sí, pobrecitos, pero es que yo no puedo gastar plata en empresitas de mera supervivencia que no le reportan nada al país. Esas, así con esos argumentos, digamos, económicos, terminan desconociendo el ser humano que hay detrás. Y eso fue lo que imperó, como Carrasquilla era el que mandaba la parada ideológica del gobierno y allá le rinden pleitesía, porque seguramente hará 1 o 2 modelos matemáticos y piensan que eso es como un alquimista que hace cosas que nadie entiende. Pues, piensan que seguramente le hizo un modelo y dije, mire, la ciencia nos dice esto y le copiaron. Claro. Sí, pero ahí viene el problema. Entonces, ahí viene otra expresión del extremo conservatismo, no sé si por voluntad y decisión del gobierno o simplemente por desconocimiento o porque Carrasquilla mandaba, que es el tipo de política social que ellos conciben. Ellos hablan mucho de política social, pero hay que preguntarle, ¿pero qué entiende usted por política social? Y ahí usted ya entiende la raíz de las cosas. Para ellos la política social es básicamente, encuéntreme una gente en la más abyecta miseria. No, son estos, listo. Deles 40.000 pesos mensuales, como para que no me vayan a quemar estaciones de policía, ni me vayan a tirar piedras, para mantener el orden social, así sea miserablemente injusto, y sepan que con esos 40.000 pesos no van a salir de su miseria. Pero ese es el conservatismo político y económico. 40.000 pesitos, 50.000 pesitos, y masifiquen eso. Un liberal reformista entiende que eso no saca de la pobreza a esa persona, que esa persona necesita una educación pública de calidad, que esa persona necesita unas políticas para fomentar el empleo de las mujeres o poderles mantener la crianza de sus hijos, es decir, políticas mucho más integrales que desarrollen al ser humano. Pero ahí está el talante ideológico y es lo que yo creo que debe enriquecer la democracia colombiana. ¿Qué entienden ellos por una pensión? Ah, no, denles 100.000 pesos, denles 80.000 pesos mensuales. No, pero es que usted cómo va a tener un viejito de 80.000. Ah, pero bueno, es que es una limosna. Ellos todavía entienden la política social y el papel del Estado como lo entendían los liberales del siglo XIX. Deles una limosna, deles caridad, pero no les dé ninguna herramienta para que salgan de su círculo de pobreza. No les permita o no construya las condiciones para que sus hijos no vivan igual. Ahí está la importancia de desarrollar proyectos ideológicos construidos sobre valores y principios políticos claros en una democracia, para que la gente entienda el tipo de política de este gobierno. Yo lo veo subiendo muy fuerte. Yo lo siento subiendo muy, muy fuerte porque es que hay un vacío. Es decir, Petro, pues de manera muy, digamos, es un tipo muy inteligente. Hoy tiene, pues, de lejos, la primera opción de ser presidente. Uno diría que virtualmente es el nuevo presidente, a menos que el gobierno le eche mano allá con cualquier truco a la registraduría, a menos que usted vea curiosamente que llegaron ataques masivos cibernéticos el 29 y salgan a decir que son los rusos y el registrador no pueda cantar las elecciones y se rasguen las vestiduras, los habíamos advertido, pongan un monigote ahí de ad hoc y aplace elecciones y le echen mano a eso, pues se incendian este país. Excepto circunstancias de esas, pues hoy el virtual presidente es Petro. Pero obviamente eso, Petro pues no es el 100% del electorado. Del otro lado, ¿qué hay? Fajardo, que se desinfló porque su proyecto de centro se volvió de centro izquierda y pues se lo tragó Petro. Y quedan Rodolfo y Federico. Y pues Federico pues no logra, o pues ya no logró, que la gente pensara que no era el candidato del gobierno. Y yo me pongo a pensar, pero ¿en qué gobierno pasa por la cabeza que con 83% de desaprobación, con tasas de desempleo del 13%, que realmente si nos midieran con los criterios de otro país desarrollado serían tasas del 40%, y fracasando como fracasaron con el PAEF, que dejaron morir a las microempresas de la clase media, puede pensar en qué cabeza de esos gobernantes cabe que ellos van a poner un sucesor? Dígame, ¿en dónde cabe eso? Y un sucesor, al mismo tiempo, pues que tampoco ha tenido la capacidad de desarrollar un ideario, un proyecto, una discursiva, una narrativa nacional, una narrativa del país que enamore a los colombianos. ¿Dónde? ¿Pero en qué cabeza cabe? Además que es visto como Duque II por los colombianos. Entonces, pues obviamente la gente no quiere a Duque, mucha gente no quiere a Petro, está ese espacio. Y lo está cogiendo Rodolfo, porque Rodolfo es un tipo muy inteligente,
tiene una campaña inteligente, que no hemos visto una campaña de Federico, donde están hablando todo el día de infiltraciones, como si eso trajera votos. Y Rodolfo ha logrado cautivar a sectores de la clase media colombiana, pequeña clase media, mediana clase media alta, que no quieren lo de Petro. Y tiene la capacidad de popularizar su discurso con el tema anticorrupción. Yo soy un empresario, self-made man, yo puedo, yo tengo capacidad, yo no quiero las camionetas de los congresistas, yo no quiero... Y eso es una bandera. Lo que no ha podido hacer en la campaña de Federico, es que a mí me sorprende, yo también yo miro eso y me agarro la cabeza y digo, pero... Es decir, toda la política en la campaña de Federico es decir que Petro es malo. Sí, por eso tiene 20, porque es la gente que le tiene miedo a Petro y la gente de derecha. Y lo único que uno ve es hablar de infiltraciones, pero con unas cosas muy locas. Por ejemplo, el abogado del Río sacó una vez, yo me acuerdo que yo vi en redes, que él iba a infiltrar las campañas políticas. Infiltrar es cualquier cosa, infiltrar para tomarle fotos a los compradores de votos. Y estos señores y por eso no pasó a mayores, eso quedó en redes, ahí perdido. Y a ellos se les ocurrió, yo no sé en qué consejo de sabios, la brillante idea de salir a denunciar al señor del Río. ¿Qué efecto tuvo eso en la opinión pública? Estamos bravos porque ellos nos van a pillar comprando votos. Eso es lo que quedó la gente. Se mueren de la risa. Fíjense que Petro ni responde a todas esas bobadas. O después salir a decir que es que los tienen chuzados y que estos creen que la gente jodida y sin empleo va a votar por eso. Yo no entiendo cómo... Mire la campaña de Uribe en 2002, que es muy parecida a la de Petro hoy. Los dos tenían bandera, Petro tiene una, Uribe tuvo la suya. Los dos tienen un teflón impresionante porque tienen una bandera. Uribe tiene una bandera poderosa. Uribe, que es un tipo muy inteligente, tenía la bandera de seguridad y tenía 100 puntos. Él nunca se lo oía hablando que me infiltraron. Si me infiltraron me importa un pito. Nunca se lo oyó peleando ni diciendo bobadas de Horacio Serpa. Yo creo en la seguridad, voy a derrotar a esos bandidos y estos son mis 100 puntos. Y yo soy el hombre que lo voy a hacer. Y tengo el carácter, las convicciones, creo en esto. ¿Creen ustedes, colombianos, esto? Sí, creemos. Listo, acompáñenme. Conquistó el corazón de la gente y después conquistó la mente de la gente. Y vino un periodo de 20 años de hegemonía de Uribe. Pero eso no puede ser que el sucesor de Duque está hablando, es que me infiltraron, que es que no... Así no lo eligen. El proceso político es un proceso muy simple de entender. Usted primero que tiene que llegar es al corazón. Primero tiene que compartir los códigos de la gente. ¿Cuáles son los códigos? Usted le habla, luego le llega al corazón, yo sé lo que ustedes están sintiendo y les voy a proponer esto. Son 3 etapas. Pero es que no es un tema de operador. Yo puedo mandar para una campaña a los 15 manzanillos más avesados y más expertos. ¿Qué es un manzanillo avesado y experto? Un experto en logística política. Pero es que esa logística es como cualquier empresa. Yo puedo tener la mejor logística de distribución, pero si el producto no da. Entonces no, es que tengo logística y te llevo el producto, esta gaseosa, te la llevo a tu casa en el pueblo. Ah, pues no me gusta, dame otra. Hace así de simple. La logística funciona si el producto funciona. Entonces usted puede hacer manifestaciones de 10.000 personas, bájeles no sé cuántos miles de millones a unos políticos de la costa. Póngale una pistola en la sien al gobernador de Sucre, al de allí, al de allá, y ellos le organizan 10.000 personas. Pero luego viene el trabajo real, y es que usted, con esas redes de distribución política, ponga en cuenta que es una distribución de gaseosas, pues usted llega a la casa de la gente y le invita, te invito a ir a votar por él. La gente dice, no me interesa, no me gusta el producto. La logística funciona si usted de verdad, a menos que los lleve como los paramilitares, con una pistola en la sien, que fue lo que vimos de manera muy, muy preocupante, eso no hemos hablado en la costa Caribe, en ese paro tan terrible. Pues mire, yo quedé de verdad aterrado con lo que vi. Yo quedé absolutamente aterrado. Es que, a ver, grupos de delincuentes comunes, miserables, narcotraficantes, que solo conocen la ley de plata o plomo, pudieron impunemente aterrorizar, encerrar a millones de personas en 11 departamentos, particularmente en Córdoba, Sucre, Bajo Cauca, Urabá. Es decir, y la prensa nacional, la gran prensa nacional, subestimó en su magnitud lo que ocurrió. Lo que hubo allí básicamente fue el secuestro de millones de personas, sobre todo las más pobres y las humildes, que es por donde se pasea el paramilitar con su pistola o su fusil.
en donde le decían al padre de familia, mire tal por cual, usted no puede salir de su casa. No, es que tengo al niño enfermo, no puede salir. Es que no tengo con qué darle la mujer a mi hijo de comer, no puede salir, o te mato. Ah, taxista, tú manera, lo bajaban y le quemaban su carro. Máteme a 2 o 3 para que la gente entienda que no puede salir. Mataban 2 o 3 para que la gente no pudiera salir. Máteme 1 o 2 soldados ahí como para que también entienda que matamos soldados. Eso se llama fascismo. Fascismo. Y les voy a explicar por qué eso es fascismo. Mire, respetuosamente, el fascismo son 3 cosas. Como método electoral y político, no como forma de gobierno. Como método lo que son 3 cosas. La utilización de grupos delincuenciales para crear un clima de terror en una población y romper su capacidad de organización política, sobre todo si lo hace en vísperas de unas elecciones. Entonces vaya a Italia entre 1920 y 1923, cuando surge el fascismo italiano. Después de que los socialistas ganaron las elecciones, el gobierno socialdemócrata y los empresarios se murieron del susto y miraron para otro lado. ¿Dónde ejercían esa violencia? En el campo. Entonces eran camisas negras que salían al campo, en las zonas de Lombardía, por ejemplo, y como allá había organización sindical en el campo, porque va a ir a un país más rural, pues quémele la casa al campesino, viólele la hija, todas, una que otra. Mátele unas vacas, queme los buses, produzca terror, que entiendan que si se organizan así, pues los vamos a matar. Entonces usted necesita, el segundo elemento es que los estados miren para otro lado. ¿Y qué pasaba aquí en los años 50? ¿Qué pasó aquí en los años 50? Los pájaros y los chulavitas, ¿qué eran? Asesinos. Ya voy para allá, esa es la pregunta que hacemos. Porque esas zonas en Córdoba, en Sucre, el sur de Bolívar, pues el candidato del gobierno no tiene nada que hacer. Así le pongan una pistola en la sien a los gobernadores de esos departamentos, no tiene nada que hacer. Es porque él es de allá. Rompa esa capacidad de organización política. Aterrorice a la gente en los pueblos de que si saca un afiche, saca una bandera, llega el paraco a matarlo, que era lo que hacían los pájaros, que era lo que hacían los chulavitas en los años 50 con los liberales. ¿Para dónde miraban los gobiernos conservadores? Para otro lado. Y el tercer elemento de la violencia o el método electoral fascista es lo que llamaba Mussolini la violencia quirúrgica, que aquí siempre ha existido. O sea, aquí no ha habido dictaduras, pero ha habido prácticas y métodos políticos del fascismo. Y la violencia quirúrgica es, en los pueblos, que se van a organizar, máteme al líder social. Se van a organizar. Mate a otro, córtemelo en pedazos, quémelo y juegue fútbol con su cabeza en la plaza del pueblo, a ver si se van a atrever. A ver si se van a atrever. Usted produce así un terror, pero escabroso en la población, y usted logra de esa manera la ley del silencio. No se me organizan políticamente, simplemente vayan y trabajen como peones en sus fincas y no musiten palabra, y crea fronteras artificiales en las comunidades para afianzar su negocio ilícito con lo que financia esas actividades, que es el narcotráfico, la venta duro ilegal. Es un método. Y la violencia quirúrgica es mate al líder o maten a un dirigente político, un magnicidio para producir terror. Y en las ciudades, pues yo no puedo desplegar pues aquí al clan del Golfo, o no puedo, pues porque no hay suficientemente grande, pongo un petardito, pongo una bombita allí, pongo una bombita acá y produzca terror. Eso es un método electoral. Entonces usted ve lo que pasó en la costa y que el gobierno miró para otro lado. ¿Por qué no salieron los militares de las divisiones? ¿Por qué no recibió orden el ejército de salir de sus divisiones? ¿Por qué permitieron que le hicieran eso a esa población de la costa caribe? ¿Por qué la prensa nacional cayó lo que realmente pasaba? Pues yo hablaba con médicos, yo hablaba con un tipo de un hospital. Mire, los médicos llevan 4 días aquí encerrados en Caucasia y no pueden ir ni a su casa. El paciente de diálisis no puede hacerse la diálisis. ¿Por qué hubo ese mutismo? ¿Por qué no vi a los ministros, al ministro de Defensa caminando con el ministro del Interior por las calles de Sincelejo, de Montería? Señora, la gente, salgan a la calle, no nos van a ganar estos bandidos. ¿Por qué? Es la pregunta que yo hago faltando 3 semanas para las elecciones. Luego viene el acto de piratería política en Medellín. Yo no soy amigo de Daniel Quintero. Yo soy simplemente un demócrata, un liberal que exijo respeto por la democracia de este país. Pero ¿cómo es posible que, sin ni siquiera llamarlo aversión libre, suspendan a un alcalde faltando 3 semanas para decirle un monigote del gobierno? Un alcalde de oposición. Eso se llama piratería política. Eso es lo que hacía Francis Drake con los galeones españoles. Ay, mira, ya va un galeón español, vamos a abordarlo. Y me quedo con el botín. ¿Y ahora qué viene? El golpe en la registraduría.
Se van a inventar una colombianada, que una destitución, una suspensión del registrador para poner otro monigote y el monigote diga, no, esto es un caos, esto está terrible. O lancen ciberataques el 29 para que no canten los resultados y pongan al monigote y diga que necesita 3 meses más para poder garantizar un resultado transparente. Es que ellos creen que uno es bobo, que la gente no entiende lo que pasa en este país. O ellos piensan que pueden seguir manejando un país con 2 o 3 medios afines. Eso se acabó. Ellos tienen que entender que el patrimonio real y grande de este país, que ha vivido los peores episodios de violencia, ha sido sus instituciones democráticas. Aquí le hemos dado valor a esas instituciones y ha habido de alguna manera respeto por esas instituciones. Aquí hay una tradición legalista muy castellana, para el Estado de Derecho, a veces así sea medio loco y se llene de procedimientos, pero hay culto y respeto por eso y es el gran valor agregado de la democracia colombiana.